todos. Amén. Pueden tomar su lugar. Doy gracias a Dios. Amén. Por esta oportunidad de poder estar en su presencia. Amén. Gracias le doy al Señor porque me toca alabarle a Dios también de esta manera. Amén. A veces se hace medio complicado por el tema de la voz, pero nunca decimos que no. Amén. Aunque andemos como el gallo Claudio, no importa, siempre alabando a Dios. Amén. Nunca he dicho que no para alabar a Dios. Amén. Y yo sé que Dios siempre tiene recompensa para todos nosotros. Ustedes, sus hijos de Dios, que se han esforzado a venir a la casa de Dios, a pesar de lo que hayan pasado durante el día. Amén. A pesar de lo que hayan pasado durante la semana, siempre es bueno venir a la casa de Dios, depositar nuestras cargas sobre Él, y Él nos va a sustentar. Amén. Nos va a sustentar en fuerzas, en ánimo, en aliento. Amén. Sobre nuestras vidas. Dios siempre tiene algo incomparable para nosotros. Amén. Siempre tiene Dios algo especial o particular, según su necesidad, según lo que yo necesite, según lo que usted desee, lo que yo deseo. Siempre Dios está. Amén. Y si como siempre Dios está, comprende de nuestra parte nada más solamente pedirle a Dios lo que uno necesita. ¿Amén? Uno internamente como creyente o como hijo de Dios sabe que papá siempre va a estar, ¿no? Así como sus hijos siempre piensan que papá y mamá van a estar en todas, ¿no? Y esa es la confianza que a veces ellos tienen de sentirse seguros en algún momento de que van a ser socorridos en algo. Y así es el cristiano o el hijo de Dios. Sabe que en cualquier momento Dios va a estar. Él es nuestro Padre, Él es nuestro ayudador. Según lo que dice la Biblia, tiene multiplicidad de características Dios como un ente celestial en nuestra vida. Y aun cuando uno se olvida de Dios también, siempre Dios está. Mirando de lejito, aunque sea, siempre Dios permanece fiel, dice según lo que yo leo en la Biblia, dice que Dios permanece fiel a sus promesas y a su palabra y a lo que Él ha enviado a cada uno de nosotros. El que huye de Dios es el hombre mismo, la mujer, el joven o el adolescente, el niño o el anciano. Es uno quien se mueve de la esfera de Dios. Pero ahí Dios está insistiendo a que uno pueda volverse a Él. Por eso que la Biblia dice, paraos en los caminos y meditad y preguntad por las sendas antiguas. Amén. ¿Cuál fue el primer comienzo? ¿Cuál fue nuestro mejor estado? ¿Cuál fue nuestro mejor nivel espiritual? Hay que volver a las bases, hay que volver a las raíces y volver a continuar y insistiendo Dios por medio de su palabra de que nosotros podamos estar a cuenta, de que nosotros podamos estar caminando en rectitud, que nosotros podamos estar caminando fielmente al Señor, agarrado de su mano y no soltarlo. Siempre hay un Dios quien te está insistiendo a que no bajes los brazos. A ver, siempre, constantemente. Y esto lo podemos ver a lo largo de toda la Biblia. Lo pasó Adán, lo pasó Abraham, lo pasó Isaac, lo pasó Jacob. La insistencia de Dios en que permanecieran en el legado que Dios le haya otorgado, permanecer ahí fiel, no queda otra. Porque la insistencia de Dios va a estar sobre nuestra vida. Y si sigue pasando el tiempo, la insistencia de Dios estuvo en la vida de Moisés también. Amén, que es lo que yo quiero hablar con ustedes. En la Biblia se encuentra en el capítulo 4 del libro de Éxodo una historia para mí que empieza a ser el inicio de lo que Dios quería para este muchacho. Digo este muchacho porque apenas tenía unas cuantas décadas nada más Moisés cuando empezó su tratamiento con Dios. ¿Por qué tratamiento? Porque Dios empezó a trabajar en su vida. Y hasta que Dios no moldeó su vida a lo que Él parecía querer hacerlo, no lo dejó tranquilo. Y así es Dios con nuestra vida. Hasta que Él no precisa hacer de nuestra vida algo que Él quiere que nosotros seamos, no nos va a dejar tranquilo. Me ha pasado a mí y tal vez le habrá pasado a usted.
de que Dios los persiguiera, de que Dios insistiera en que usted debe estar en la casa de Dios, debe orar, debe ayunar, debe clamar. ¿Para qué? Para que Dios pueda hacer el milagro, para que Dios pueda responder, para que Dios pueda habitar en medio de la alabanza que usted le hace, para que Dios pueda resolver todos los dramas. Mire, hay un innumerable de cosas en la insistencia de Dios para que nosotros vayamos perfeccionándonos sobre esta tierra. Y la Biblia dice así en el libro de Éxodo capítulo 4, versículo 12. ¿Han encontrado? Sí, no es tan difícil de buscar. El segundo libro de la Biblia, Éxodo capítulo 4, versículo 12. Y dice la Biblia así: ahora pues, ve y yo estaré en tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar. Amén. Bien, hermanos, doy gracias a Dios por esta palabra. Amén. Porque Dios siempre nos habla de distintas maneras. Bien, hermanos, para que nosotros podamos centrarnos en esta palabra, siempre como suelo hacer, usted se habrá dado cuenta, ¿no? Cada uno tiene su estilo de predicar, de dar un sermón o de dar una predicación. A ver, Moisés tuvo un inicio en esto, y que su curiosidad, en la curiosidad Dios lo fue llamando, ¿no? Eso fue lo que yo leo en la Biblia, que fue curioso al ver una zarza arder y que no se consumiera. Moisés fue a ver eso porque le generó curiosidad, de que un fuego no consumiera el elemento, que no consumiera el producto. Si usted pone un papelito en el fuego, enseguida se va a consumir. Pero en ese momento Dios le quiso hacer entender que su presencia es interminable, que su presencia siempre va a estar para aquellos quien lo van a buscar. Por eso es que Dios insiste en nuestra vida para que nosotros podamos estar plenamente en Él y confiadamente en Cristo. Que nuestra atención siempre esté centrada en Dios, en su Espíritu Santo, en Cristo, en los componentes que Dios establece en la Biblia, para que nuestra mirada no se centre ni al lado, ni al otro lado, ni a diestra, ni a siniestra, ni adelante, ni atrás, siempre mirando, como dice la Biblia, al autor y consumador de nuestra fe. Él tiene que ser nuestro centro de atracción, así como fue esa zarza personificada en la presencia de Dios para con Moisés. Y por medio de esa curiosidad Dios le llamó la atención a Moisés. Y ahí empezaron a entablar una relación muy cercana en sus inicios, ¿no? Una relación inigualable con otros muchachos. Por ejemplo, con Gedeón no lo puedo encontrar. Tal vez una cierta similitud con Abraham, pero me centro con Moisés porque tuvo una relación muy particular con Dios. Y Dios no lo dejó desde el inicio en que ellos empezaron a entablar una amistad. Según lo que dice la Biblia, el corazón de Moisés fue casi parecido al de Dios. Y la relación de ellos era de hablar de cara a cara. Entonces había una relación de amistad muy cercana entre ellos dos. Desde el inicio, siempre nuestra relación con Dios tiene que ser de una manera particular e inigualable hacia los demás. ¿Sabe por qué? Porque eso no va a ser único y particular en nuestra relación con Dios. Y las cosas fueron pasando y los momentos fueron sucediendo. Y Jehová le dijo a Moisés una cierta clase de cosas para que él debiera hacer. Como es el hombre y como es la mujer humanamente, dice, no lo voy a poder hacer, no voy a poder realizar la tarea que Dios tiene para mí. Es lo primero que decimos, es lo primero que nuestra mente quiere minimizar, según mi entendimiento de cómo yo puedo leer la palabra de Dios. Pensamos que no podemos, pensamos que no estamos capacitados para eso. Pero en el trayecto del camino siempre es Dios quien nos va educando a cómo uno tiene que ser en el caminar del Señor. Lamentablemente nadie nació sabiendo. Siempre hemos aprendido lo que Dios quiere en nuestra vida. Pero ahí está la insistencia de Dios para que uno pueda aprender lo que Dios quiere para nosotros. Ser bien enseñados y ser bien aprendidos son dos características muy particulares que yo veo en Moisés. Y la cosa siguió pasando, fue ahí el llamamiento de Dios hacia Moisés. Y le enseñó y le dio una cierta tipo de tareas para que él pudiera hacer, y empezó una conversación muy larga entre ellos dos, que se prolonga también en el capítulo 4.
¿Y qué podemos ver acá? Que empezó Dios a decirle, bueno, negrito, esto no dice la Biblia, ¿no? Estoy traduciéndolo para que usted me pueda entender. Bueno, negrito, empezó a cambiar la cosa ya a partir de este momento, tenés que empezar a hacer otra tarea. Como que fue adquiriendo madurez a medida que iba pasando el tiempo. A medida que iban pasando los años, yo creo que de un capítulo a otro pasó un tiempo larguísimo. No creo que hayan pasado los episodios de un momento a otro, de un día a otro. No, porque los procesos de Dios no son así. Entiendo por la Biblia que los procesos y el trabajo de Dios en nuestra vida es según la capacidad que uno pueda darle al Señor de poder entender las cosas. Hay algunos que a veces, como yo, tardamos un poquito y hay otros que tardan menos según su capacidad, según la fe, según el entendimiento, según lo que Dios produzca en cada uno. Entonces creo yo que Moisés habrá pasado lo mismo por el tratamiento que Dios tuvo en su vida. Y esta conversación se hizo muy prolongada y se hizo muy extensa, que de un capítulo a otro Dios empezó a cambiar las versiones. Y le empezó a decir, Moisés, mirá, ahora las cosas van a empezar a cambiar a partir de este momento. Yo necesito que hagas algo diferente a como te traté de un primer inicio. Insistí con vos porque yo sé que vos tenés la capacidad de poder hacerlo. Vos pensás que no, pero yo te voy a ayudar. Y es lo que Dios pretende en nuestra vida, ayudarnos continuamente para que uno pueda proceder y hacer los mandatos de Dios sobre nuestra vida en esta tierra o en la sociedad. Cada uno de nosotros tenemos una misión particular por qué hacer en el camino del Señor. Que hagamos oídos sordos, que nos hagamos los desentendidos, forma parte de nuestra humanidad. Pero va a estar la insistencia de Dios en decir, yo te entregué un legado, yo te entregué una responsabilidad, te entregué algo en tus manos que uno tiene que permanecer y mantenerlo vivo hasta que Cristo venga a buscarnos. Eso comprende parte de nuestra fidelidad para con Dios. Si uno le es fiel a una persona en un matrimonio, en un noviazgo, eso en un todo. No es por partecita, no es por parte. Es en un ente, en un círculo bien completo. Esa es la misma relación que Dios pretende para con nuestra vida. Estar con Él completamente. Y es lo que Dios buscaba de la vida de Moisés. Entonces Dios empezó a hablar de una forma diferente con él y le dijo, negrito, ahora te vas a ir a Faraón, a ese que compartía la niñez con vos, la adolescencia y la juventud. Ahora vas a hacer una tarea diferente con él y le vas a decir que deje ir a mi pueblo a adorar al desierto de 3 días de camino. Y el muchacho tenía miedo porque sabía quién era Faraón. Sabía los poderes que este muchacho tenía, aunque eran muy íntimos ellos dos, pero ahí no había amistad que valiera, porque la presencia de Dios y el poder de Dios se iba a manifestar de una forma que el hombre no puede comprender. Yo no puedo entender el poderío o la posibilidad de Dios de trabajar en las personas o en mi vida porque no llega a mi capacidad de poder imaginármelo. Pero Dios tenía el poder y la autoridad para poder hacer las cosas posibles para que este muchacho se sintiera confiado en el Señor. Entonces Dios le dijo, Moisés, tenés que hacer las cosas diferentes. Y yo sé que el pueblo israelí o judío tiende a sentir las cosas de una manera diferente. Y Moisés lo primero que le dijo a Dios, después ustedes léanlo en casa, me van a preguntar quién eres tú, de parte de quién vengo. ¿Qué nombre le voy a dar a estos para que me entiendan que eres tú quien hablas por mi boca? No, fue lo primero que Moisés le dijo en esa conversación. Pararnos a discutir con Dios muchas veces no es conveniente para nuestra vida, porque alargamos las cosas, estiramos la voluntad de Dios sobre nuestra vida. Y es así, y es ahí donde Dios tiene que trabajar con nuestra vida, por lo que yo leo en la palabra de Dios, de una forma distinta a la que inicialmente empezaba a ser. Dios tiene distintos tipos de tratamiento para nuestra vida. Recordemos la palabra del alfarero, que la pieza no salió como el alfarero quería y la rompió y la volvió a hacer de vuelta. Siempre Dios tiene una manera diferente de trabajar con nosotros.
Siempre Dios tiene una manera distinta de poder hablar a nuestra vida. A veces es más fuerte, a veces es más leve, a veces es más directo y a veces es más metafórico, pero siempre Dios tiene una palabra directa para nuestra vida, siempre Dios tiene un trato para nosotros, siempre Dios tiene un trabajo particular para nuestra vida en la que uno debe comprenderlo. Los peros lo pone el hombre humanamente, y Moisés empezó a hacer eso porque no quería hacer lo que Dios le había dicho. Tenía miedo y es comprensible que tenga miedo. Yo tengo miedo, usted tendrá miedo a la enfermedad, tendrá miedo al robo, tendrá miedo a perder cosas, tendrá miedo a diferentes cosas o ámbitos en la vida. Siempre tenemos miedo. El que dice que no, lamentablemente, es poco creíble, según mi entendimiento, según mi capacidad de comprender las cosas, pero siempre tenemos miedo nosotros, por eso es que andamos cuidados, siempre, por eso es que guardamos las cosas en el bolsillo, las escondemos en algún lado, para que el que está enfrente de nosotros no nos pueda robar, no nos pueda arrebatar algo, así como el enemigo que nos quiere arrebatar montones de cosas, pero cuando uno está resguardado, cuando uno sabe que camina confiadamente en el Señor, esas cosas por ahí quedan de manera secundaria. Pero en la vida de Moisés se le tenía miedo a Faraón, siendo que se habían criado juntos. Y en una de las primeras cosas que yo puedo ver, me van a preguntar: ¿quién eres tú? ¿De parte de quién vengo? ¿Cómo es tu nombre? Empezó a indagar un poquito más Moisés. Se atrevió a ir un poquito más allá de un ida y vuelta de conversación. Y Dios le dijo: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, el Dios de tu padre, y ese nombre será por los siglos de los siglos. En otras palabras, Dios le dijo: si ellos me conocen a mí, y vos me estás conociendo a mí, entonces sabes de qué te estoy hablando. A veces las excusas que uno pone para servir a Dios o para serle fiel a Dios en un área o en algo particular, empezamos a querer darle la vuelta a la cosa para que le digamos que no al Señor. Y esto suele pasar en nuestra vida, porque me pasó a mí, le habrá pasado a usted. Pero siempre hay una palabra que nos acusa y que nos reprende a nuestro corazón y que nos dice: esto no es así, no lo acomodes, no lo lleves a tu conveniencia. Moisés sabía quién era Dios, lo había escuchado porque su nodriza fue una hebrea, así que una educación hebrea. ¿Y quién era Dios? ¿Y quién era Abraham? ¿Y quién era Isaac? ¿Y quién era Jacob? Moisés lo sabía bastante bien. Y preguntarle a Dios: ¿y en nombre de quién voy a ir? En otras palabras, Dios, con lo que yo leo en la Biblia, le dijo: negrito, si vos me conocés, ya escuchaste de mí, ¿para qué me preguntas esto? Igual te lo voy a responder. Yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de tus padres, y ese es mi nombre que va a perdurar por los siglos de los siglos. La primera parte, Dios ya le había sellado el nombre de Dios ahí en su vida. Y me van a volver a decir, me van a preguntar: ¿dónde está Dios? ¿Cómo se te apareció? ¿O se te apareció en algún momento? Entonces Dios tenía respuesta para todo. Para todas nuestras dudas, para todas nuestras inquietudes, para todas las piedritas que nosotros podamos poner, Dios siempre tiene una escoba para barrerla. Y ahí a Moisés le dijo: no importa, negro, yo te voy a dar señales. Y ellos te van a conocer de que yo hablé con vos. Ellos van a entender, los israelitas o los judíos van a entender que yo he hablado con vos, y por medio de esas señales que Faraón va a estar viendo, va a entender que Jehová Dios ha estado con tu vida. Y esto es como el cristiano mismo también, que necesitamos de señales de parte de Dios para con nuestra vida, para entender de que Él nos ha oído, de que Él nos ha prestado oído a nuestro clamor, de que Él ha visto nuestro sufrir, de que Él ha visto nuestra oración. Siempre necesitamos de una señal en nuestra vida para creer y certificar que Dios fue quien estaba ahí.
No, esto siempre pasa en el cristiano o en la hija de Dios. Necesitamos de señales. Esto es por herencia lo que nosotros muchas veces hacemos o pedimos a Dios. Pues los judíos también dijeron lo mismo. Ellos se movían por medio de señales. Entonces Dios le dijo, vas a meter la mano dentro de tu saco. La vas a sacar. La vas a poner y el milagro va a suceder. Vas a tirar la vara y la vas a agarrar por la cola. Y esa vara se va a convertir en una serpiente, la vas a volver a tirar y la vas a agarrar y se va a convertir en un palo. Y ahí van a creer que es Dios quien hace el milagro. Esas son las señales que van a... Y aún con todo eso no te van a creer, pero no importa. Vas a agarrar un poquito de agua del río del Nilo y lo vas a tirar en la tierra. Y cuando la tiras en la tierra, se va a convertir en sangre. Aún cuando no te creyeron con uno, van a empezar a creerte un poquito más con la otra, pero van a terminar de convencerse de que Dios está con vos, porque van a ver el agua convertirse en sangre. Fue el sello de Dios en la vida de Moisés. Aún así, con todo esto, Moisés les decía, pero no puedo. Y Dios insiste en la vida que Él elige. Dios insiste siempre en la persona que Él aparta para su servicio, para que le sirva, para que salve almas, para que ore, para que ayude a romper cadenas, para que ayude a hacer milagros, para que ayude a restaurar el corazón partido, el corazón quebrantado, el corazón dolido, para ayudar a cicatrizar esas heridas. Dios siempre tiene una tarea asignada para nosotros. Uno es el que siempre le pone resistencia a Dios y eso no conviene a nuestra vida. Aún con todo eso, Moisés le dijo, pero mira, Dios, no me puedo comunicar. Mi dialecto no es el adecuado, no puedo hablar. Vio que siempre hay un pero para poder servir a Dios. Siempre hay un pero para poder hacer lo que Dios nos pide o nos requiere de nuestra vida. Pero Dios siempre tiene una respuesta para todas tus preguntas. Para todas tus resistencias, Dios tiene un convencimiento. Para todos tus peros, Dios siempre tiene la mejor respuesta para tu vida. Para todos tus laberintos, siempre Dios tiene la mejor salida. Y le dijo, no lo sé hacer. No me puedo comunicar. Y que le dijo Jehová Dios, no importa. Yo lo haré por ti. Yo lo voy a hacer por ti. Mira, hermano, si vemos estos 4 escalones que Moisés le dijo que no al Señor. Empezó a cavar su fosa y empezó al primer subsuelo, le dijo no. Empezó a cavar su fosa nuevamente y fue al segundo subsuelo y le volvió a decir que no. Empezó a descender y como a esconderse, a decir, mirá, Dios, no estoy preparado para esto, no estoy capacitado para esto. ¿Para qué me llamaste si no entiendo? No puedo comprender de tu palabra, no puedo comprender, no sé tu nombre, no te conozco, no sé qué es lo que haces tú en mi vida, no sé cómo hablas, no sé el entendimiento. Y a todas esas preguntas, a todas esas inconvenientes que Moisés empezó a buscar, Dios siempre tuvo una respuesta positiva. Aún con todo eso, Moisés le empezó a decir de vuelta, no puedo. Y él le dijo, Señor, envía, te ruego, por medio del que debes enviar. Siguió descendiendo, cavando su propia tumba Moisés en la presencia de Dios. Siempre diciéndole que no a Dios, y Dios te va a volver a insistir y va a golpear tu corazón y te va a decir y te va a hacer entender que para la misión que Dios tiene en tu vida no te vas a poder escapar. Lamentablemente lo que Dios haya predispuesto para tu vida, uno no puede ponerlo en descanso. Uno no puede ponerlo en stand-by, no puede ponerlo ahí, un ratito lo dejo ahí tirado, después el día de mañana lo vuelvo a ocupar. No, hermano, no es así el camino del Señor. Es cuando Dios te manda a hacer algo, cuando Dios requiere de nuestra vida, es un servicio perpetuo, serle fiel al Señor todos los días de nuestra vida, todos los momentos de nuestra vida. Cuantas veces nosotros lo necesitemos al Señor, Él se mantiene fiel, dice su palabra. Lo mínimo que Dios requiere de nuestra vida es una respuesta similar a lo que Él puede darnos. Y entonces Moisés le dijo, ay Señor, envía, te ruego, por medio del que debes enviar. Envía otro.
yo no puedo. En otras palabras, indirectamente le dijo, tampoco quiero hacerlo. Y el Señor se enojó. El Señor se enojó con Moisés, y la Biblia, según lo que yo he leído el otro día, es peor cosa a veces caer en la mano del Señor enojado. Entonces Jehová se enojó contra Moisés y dijo, ¿no conozco yo a tu hermano Aarón, levita, y que habla bien? He aquí que él saldrá a recibirte, y al verte se alegrará en su corazón. A tu resistencia yo ya tengo una respuesta, porque los pensamientos de Dios no son igual a los de los hombres. La voluntad de Dios a veces no son como la voluntad plasmada del hombre o de la mujer. A esa excusa que estás teniendo, Moisés le quiso decir en otras palabras a Dios, yo ya tengo resuelto el tema. Cuando te di todas las respuestas a todas tus dudas, aún con todo eso, me generaste una pregunta más, una duda más, me generaste un problema más para tu vida, pero quédate tranquilo, negro, yo te lo tengo resuelto. Tu hermano Aarón va a hablar por tu vida, y a veces te vas a quedar callado porque él va a hablar por vos. Te sentís que no estás capacitado, no importa, yo te voy a enviar a alguien para que hable por tu vida, para que hable por vos y comunique lo que yo quiero decirle al faraón. Dios había resuelto todas las cosas, todos los temas y todos los dilemas de Moisés, Dios lo había resuelto. Así como lo hace con nuestra vida, con su vida, Dios resuelve todas nuestras dudas que nosotros podamos plasmar delante de su presencia. No hace falta muchas veces que lo divulguemos, que lo armemos, que armemos una historia recontra larga para decirle a Dios, mirá, no puedo hacer esto por esto, por esto y por esto, por esto, siendo que Dios ya sabe lo que nosotros vamos a pedir, ya sabe lo que vamos a poder hacer, ya sabe lo que vamos a querer obrar. Ya tiene todo resuelto Dios en nuestra vida. Es de mi parte y de su parte poder descubrir lo que Dios tiene para nosotros. En esta primera parte hemos visto esto. Cuando uno piensa que no puede, siempre Dios manda algo a alguien para que nos invite a poder confiar en el Señor siempre. Nuestra vida siempre, o muchos momentos de nuestro caminar, de nuestro andar en el Evangelio o sobre esta tierra, nos hace pensar que a veces no podemos solo. ¿Por qué? Porque nos sentimos inhibidos, porque pensamos que no estamos preparados, que no estamos capacitados, que no estamos siendo aptos para ese momento, pero cuando estamos con la compañía de alguien todo es posible y todo se puede hacer las cosas posibles. Y Jehová le dijo a Moisés en un momento, en Éxodo 33, versículo 14, mi presencia irá contigo. Cuando no puedas, mi presencia va a ir contigo. Cuando todo se nuble, mi presencia va a ir contigo. Y te daré descanso a tu vida, a tu alma, a tu corazón, a tu familia, a lo que desees. Jehová le dijo, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Cuando pensamos que no se puede hacer nada, siempre va a estar la presencia de Dios en nuestra vida. ¿Y qué significa que la presencia de Dios esté en nuestra vida? Que va a haber alguien que te va a defender, que va a haber alguien que va a pelear por tu vida, que va a haber alguien que va a luchar por lo que uno no puede, que va a haber alguien que te va a defender y que te va a resguardar, que te va a cubrir. Siempre es ese alguien quien va a estar al lado tuyo, es la presencia de Dios. Eso significa que mi presencia irá contigo. Y aun cuando uno no pueda más, va a estar la presencia de Dios para hacerte compañía y para dar el descanso a tu vida, a tu alma, a tu corazón. Cuando uno ya piense no poder más, ahí va a venir el bálsamo del Señor sobre nuestra vida. Ahí va a venir el Espíritu Santo de Dios sobre nuestro ser para darnos descanso, para levantar nuestros brazos, para darnos nuevas fuerzas y seguir caminando, seguir siendo siempre hacia adelante. Y la Biblia así dice de esta manera, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo.
Ese tú estarás conmigo. David, el salmista, le decía: Dios, tú vas a estar conmigo, aunque en mi vida esté todo mal, aunque en mi proceso parece que pueda perderlo todo, pero no importa, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Porque yo sé que en ti tengo descanso, yo sé que tu presencia me va a acompañar, yo sé que va a haber alguien que me va a cuidar y que va a pelear conmigo, aunque ande en valle de sombra de muerte. Aunque sienta que perderé la vida, pero no importa, yo sé que tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Tu corrección, tu palabra, tu espíritu sobre mi vida, eso es lo que quiere decir tu vara y tu cayado. Tu presencia va a ir conmigo, tu palabra no me va a dejar que me aparte ni a diestra ni a siniestra. Va a golpear mi corazón tu vara, tu cayado me va a ordenar mi vida. Cuando mis pasos quieran ser desordenados, no voy a poder ir, porque en el medio de la tormenta, en el medio de la lluvia, tu presencia va a ir conmigo y no voy a tener miedo. Eso es lo que quería decir el salmista. Y para cerrar esta predicación, la palabra de Dios dice: mira que te mando que te esfuerces y que seas valiente. Josué 1:9. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas, donde quiera que estés, donde quiera que te encuentres, sin fuerzas, sin aliento, sin capacidad, sin algo que puedas entender, ahí va a estar el Señor. Es una palabra muy englobante, esto es lo que yo puedo entender. No temas ni desmayes, porque donde quiera que vayas, ahí va a estar el Señor. Ahí te va a acompañar el Señor. Cuando uno piense no poder, ahí va a estar el Señor. Por eso que dice la palabra de Dios: donde quiera que vayas, donde quiera que estés, bajo la voluntad de Dios, bajo la presencia de Dios, bajo lo que Dios haya programado para tu vida, bajo lo que Dios haya hecho en tu vida, bajo lo que Dios haya hecho bajo su voluntad en nuestra vida, donde quiera que vayas, ahí va a estar el Señor. Ahí va a estar su presencia. Y Él te va a dar descanso y te va a dar entendimiento, te va a ayudar para poder pasar todo o cualquier tipo de procesos y fuerzas para poder continuar. Dios mío, te doy muchas gracias, Padre, por esta palabra. Te doy gracias.